Hola, Hola. bienvenidos. Los que son recién llegaron. Sí, llegué en Wow, ¿de dónde? del Brasil. Ah, de Brasil. ¿Tú también? Sí, bien Rayón. Perdón, que no hablo portugués. Pero es argentino. Llegaste a Rishon, pero no de Brasil. De No, Argentina. o sea, ya viví acá en Israel, Ah, pero vengo de Argentina. Hace 5 años. bueno, hay cosas peores. Oh, Perdón. está rodeado de argentinos, ¿verdad? No, bueno, yo nací con esto, pero lo aprendí mientras que estaba en Roma América muchos años. Como De riña. La sí. riña de la rivalidad Especialmente del entre los, fútbol. claro, especialmente entre los brasileños y los argentinos. Una pelea constante. Recuerdo que cuando el penúltimo papa se nombró, entonces eso fue una celebración para los argentinos. ¿Qué? Hicieron un amigo mío de Argentina me mandaba un video de una canción de un humorista argentino que hizo una canción que se llamaba Cumbia Papal. Cumbia papá. Cumbia Papal. Y fue tremendo. Todo fue como de hinchar a Brasil, que bueno, después todo fútbol, pero nosotros Tenemos el papa. tenemos el primer papa. No, ellos dicen, tenemos el papa. La mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? El Maradona. Maradona hizo el gol con la mano. Claro, La claro. mano de Dios. Sí, tiene todo. Y cuando llueve y hay relámpagos, dicen, Hashem me está tomando fotografía. Esa no la sabía. Nunca he escuchado ¿de gente judía? Sí, es gente judía. Wow. Porque dice Hashem. Orgullo, sale la luz y ella así. ¿Cómo? orgullo argentino judío incluso. Bueno, ok, estamos en el tercer perec, los que se están integrando ahora. Tercer perec de Maral. Ah, perdón. Hola, bienvenidos. ¿Tú estabas aquí una vez? Yehuda. Yehuda. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Ariel. Ariel y Daniel. Ariel, Daniel, Yehuda. Ya, ok. Muy bien, todo esto. Ya. Ya, entonces están entrando en la mitad, pero está bien. Si en algún momento quieres saber más del Maral y por qué estamos estudiando Maral, eso hablamos las primeras semanas. Estamos ahora en el tercer capítulo. Y la verdad es que es el primer capítulo que yo creo que vale la pena leerlo, pero veo que no todos tienen una copia. Entonces voy a hacer lo mejor que puedo sin leer, pero hay cosas aquí que acá hay que leer. En fondo, el Maral acá va a hablar de los grandes temas que nos preocupan como seres humanos. Y a veces es importante como tomar 2 pasos hacia atrás para en verdad tomar cuenta de lo que estamos hablando. O sea, Maral, en verdad, en esos capítulos, aquí, en los próximos, en los últimos, está en fondo dirigiéndose, a pesar de que él no dice estas palabras, pero está dirigiéndose a la pregunta: ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser humano? En la verdad que cuando se plantea la pregunta así, llama la atención, porque, como dije, para algunos quizás que tienen experiencias en filosofía judía, entonces ya esa pregunta es como ya zanjada desde hace tiempo. Pero en realidad se reabre aquí en el Maral de una manera muy, muy fresca. Y algunos de los approaches, de sus acercamientos al tema,
Ya hemos hablado, pero lo vamos a tratar de recapitular aquí. Él parte con ese capítulo diciendo que, refiriendo a lo que ya decían los últimos, diciendo que la naturaleza de la creación es que cada cosa hace lo que le corresponde hacer. O sea, lo que sale de cada existencia en el mundo, si fueras suficientemente capaz y inteligente, podrías ver que el producto de X existencia es lo que es capacitado a hacer. Entonces un animal o una planta o lo que sea hace lo que corresponde hacer en base a las capacidades que tiene. El ser humano no es diferente. Lo que pasa es que el ser humano es más complejo, porque tiene parte del ser humano que asemeja a las otras cosas. No tanto las plantas, uno espera, pero a veces... Del sí, animal. claro, pero el mundo animal, y si uno maneja su vida a ese nivel, uno diría, bueno, pobre, porque está, por la capacidad que el ser humano tiene, es desaprovechando su capacidad de ser humano. No está siendo humano, está siendo como el reino animal, Como un mono. comiendo, o sea, cuidando sus necesidades, pero no pensando, no siendo consciente de quién es, qué es un ser humano, que el ser humano tiene la capacidad de elegir, tiene la capacidad de, de superar su situación y reflexionar sobre él mismo, sobre otros, elegir hacer cosas. Y eso es lo que el Maharal habla en una forma muy refrescante, que esto es sobre la teva, lo que nosotros en nuestros círculos dice algo que supera al teva, que más, la ma'ala min teva en hebreo, más allá de la naturaleza, significa que cuando el ser humano ejerce esa capacidad, está haciendo la ma'ala min teva, más allá de la naturaleza, porque el ser humano no es prognosticable. El ser humano debe ser, si tú ves una vaca, tú sabes lo que hace la vaca desde la mañana hasta la tarde, todo el día hasta que se muere. O sea, la vaca no te va a empezar a preguntarte sobre la filosofía, no va a hacer, no sale a sacar una ecuación de matemática. O sea, va a comer, va a reproducir, va a hacer sus necesidades y va a morir. Eso es lo que va a hacer. Y va a ser dominado por el ser humano que lo quiere utilizar. Entonces el ser humano impone su superioridad por sobre el mundo animal y lo maneja, y lo manipula. Que está bien, porque de eso es lo que dice en fondo la Torah, que va a ser el ser humano que en fondo controla la naturaleza. Entonces, se puede imaginar que ya en este nivel hay muchos niveles. Está un nivel de una persona, un vaquero, no sé, que vive en las pampas y se despierta en la mañana sabiendo que tiene que sacar la leche, que tiene que hacer esto, y empieza una rutina de hacer cosas sin reflexión. Entonces, ¿es un animal? No exactamente. Es un ser humano que está, de alguna manera, le entra pensamientos de cosas contingentes, cosas que pasan, soluciones que tiene que hacer para los problemas de la vida. Si su señor le empieza a gritar, también tiene que hacer algo al respecto para hacer un poco shalom bayit. O sea, otra cosa que le ocurre en la vida, obviamente va a estar siempre interactuando con el mundo como un ser humano. Pero si uno dibujaría una gráfica de su pensamiento y reflexión sobre su característica humana, sobre su estado de ser humano, sería más plano, sería más así. Mientras que una persona que aprovecha su naturaleza de ser humano, está la gráfica de su actividad cerebral
y de reflexión va a ser mucho más alto los altos y bajos. Va a empezar a conectarse con conceptos superiores que van más allá de las preocupaciones típicas de una persona durante su vida. ¿Lo puede hacer solo o necesita la información? Bueno, eso en fondo lo que estamos hablando aquí, que el Maharal dice que no quiero saltar directamente de eso ahora, pero en fondo el Maharal dice que sí y no. O sea, tiene personas que tienen como una naturaleza más afinada. Como que se pregunta solo y ahí hace clic y ahí le llega la respuesta Claro, sola. pero una dirección que nosotros los judíos creemos que lo recibimos de la revelación. Esto es necesario para guiar a la persona de cómo pensar sobre los grandes temas, como Dios, por ejemplo. Si no tuviéramos una guía de cómo pensar sobre Dios, estaríamos haciendo cualquier cosa, Como hizo Abraham. como el mundo hace. Exacto. O sea, Abraham en verdad era un autodidacta en principio, como eso parte de la pregunta tuya. Puede existir, Se empezó a preguntar. claro, se pregunta y eventualmente empieza a recibir como guía desde arriba. Yo escuché que para recibir respuesta primero tenés que hacer la pregunta y ahí se crea como un clic y eso necesita llenarse. Y quizás te puede llegar. Te puede llegar como información o te puede llegar... Claro, o sea, no sé, es tan fácil, pero estoy de acuerdo que el ser humano tiene que hacer la iniciativa. Claro. La iniciativa tiene que venir de nosotros. Claro, ¿Y de dónde viene esa iniciativa? Uno puede preguntarse. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la iniciativa? ¿Viene de Dios también? Bueno, sí, últimamente. Es tu interior, es tu propio pensamiento que te lleva a eso. Claro. Claro, vamos a empezar a enredarnos. Sí. No, porque ¿en qué minuto la persona, Abraham vino, en qué minuto Abraham dijo, mira, aquí tengo una opción de ser como todos, o en verdad perseguir lo que por dentro tengo presente? Claro, mi inquietud. Como una intuición. Si me actúa por sobre mi intuición es, bueno, eso de alguna manera Abraham tuvo que hacer una decisión que le hizo a Abraham vino. ¿Quería preguntar algo? Sí, en referente a que fuimos creados con una intención. Hashem cuando hizo el perro lo hizo para ser perro, a la vaca para ser vaca y etcétera, etcétera. Igual las plantas. A nosotros nos hizo de esa manera para ser seres humanos. Entonces, ¿dónde está la evolución si realmente es para eso fuimos creados? O sea, ¿cómo es que comienzas, o sea, a crecer si realmente fuiste creado para eso, para que crezcas, para que evoluciones, para que pienses, para que analices? O sea, ¿de dónde nace la idea? ¿O de... No. ¿Cómo es que el Maharal dice que el hombre está desarrollándose porque está pensando, está analizando, está creciendo, está deseando? Si para eso fuimos hechos. Hashem nos creó con ese fin. ¿por qué no todos lo hacen? No. ¿Por Que qué no, el Maharal dice que el hombre se desarrolla cuando lo está haciendo? ¿Sí? Sí, Pero si Hashem nos creó fue para eso, entonces no es que es algo que no sabíamos hacer o que no estaba dentro de nosotros. Hashem nos creó con eso. Hashem me creó con la intuición, Hashem me creó con el pensamiento. Entonces estás preguntando... Sí, el por qué el Maharal dice que eso es diferente. O sea, no vamos a ser animales si pensamos, pero es que nos crearon con el pensamiento. Sí logro que la pregunta... O sea, yo no voy a ser perro sin pensar, solo actúo porque Hashem me creó ser humano con pensamiento. No, pero tiene la capacidad De bajar sí, pero de subir nos crearon para subir siempre, para llegar a Él. ¿Tiene esa capacidad también? Todos tienen la misma capacidad. No. Por eso. No, pero en fondo es que el ser humano está entre. O sea, Sí. de eso es lo que hablamos la semana pasada, que Adam, desde la primera palabra que la Torah ocupa para el ser humano, él viene de Adama. Y Adama en la tierra que
es todo lo potencial, es lo que vamos a hablar hoy un poco, ¿sí? Pero también tiene Adame de León, tiene Adame es que me voy a asemejarme a la llamada superior que tengo. Sí. Entonces me voy a asemejar me voy a anhelar hacia. O sea, el ser humano tiene la capacidad de soñar, de realizar visiones que no existen en ese momento. Pero Tiene el anhelo de eso ser lo dijo Dios. Hashem en el momento que nos hizo. Cuando Hashem No iba a dio ser la el hombre, capacidad, dijo, la potencial. Eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Es que no interpreto bien la pregunta. sí, pero, casi es un poco difícil porque le entendí yo que el Maral dice, ¿sí?, que el hombre razona, piensa, actúa porque está creciendo, pero es que para eso no, nos pero, hicieron. ¿qué quiere decir por qué está creciendo? El Maral No dice, por qué está creciendo. ok, Es. el ser humano, es que la Es su pregunta naturaleza inicial es qué pensar. significa ser humano. El ser humano tiene seichel de intelecto. El intelecto le da la capacidad de hablar, le da la capacidad de reflexionar sobre su situación y le da la capacidad de crear. Y todos y todo el orden de pensamiento analítico y de alto rango, o sea, de implementar, de crear, de sintetizar, todo el léxico de la cosa. Así ¿Eso se es lo que crea. lo hace humano? Eso se crea el ser humano con esas capacidades, en general. O sea, eso es lo que vamos a hablar un poco. Pero si lo desarrolla o no lo desarrolla, de todas maneras es ser humano, porque están en él. Si lo desarrollo, soy ser humano. Si no lo desarrollo, también soy Ok. ser La humano. naturaleza es desarrollarlo también. Por eso, no, sí. O sea, está tratando, si entiende bien, está tratando de probar los límites de si es posible que una persona pierda esa característica del ser humano. ¿Qué Sí, es? se puede Ok, perder. eso deja eso un poco. Pero por mientras, una persona, un ser humano es un ser humano porque es un ser humano y la característica del ser humano es esto. ¿Qué? Ahora, ¿qué se hace el ser humano con esa capacidad? Eso es lo que estamos hablando nosotros. Claro, eso es una explicación simple, tiene que usar no simple, porque tiene explicación cuando explica los orígenes de la diferencia entre las ideas, el pensamiento y la profecía. Entonces, explica eso al principio, en el primer capítulo, la diferencia de Moshe y cualquier otro ser humano, entonces explica al ser humano que es como la síntesis de la creación y esa capacidad lo puede elevar a mucho más elevado. Ya. Que es el ser humano, o sea, que es el ser humano como base. Sí. Claro. En adición, Maimónides también trae algo parecido cuando diferencia entre lo que es potencia y acto, en donde media la voluntad, el razón, para que lo potencial se... Bueno, ustedes están volando a 400,000 horas por 1,000 kilómetros por hora y yo estoy tratando de construir esto en el Maral, porque el Maral, o sea, obviamente estamos hablando de cosas, de grandes reflexiones que uno puede hacer durante toda su vida. No estamos hablando de una cosa que vamos a poder abrir y terminar en una hora. Pero estamos tratando de partir desde el Maral y después cuando tenemos claro lo que él está tratando de decir, después podemos empezar el razón también es un tema súper importante y donde figura esto y lo que tú dices también es súper importante. Pero es como mucho más sofisticado lo que estamos hablando. Yo lo digo con una gota de reservación, porque en verdad sofisticado o complejo depende de cómo lo ves. Es decir, que a veces las cosas más simples son las cosas más sofisticadas. O sea, entonces, estamos hablando de una cosa muy simple, pero tiene mucha profundidad. Entonces, porque yo tiré la pregunta, ¿qué es lo que significa ser un ser humano? Un ser humano... El ser humano es como estoy tratando de decir, que desde la filosofía, incluso la filosofía griega,
es como mirar acá qué existencia en el mundo y analizar y mirar qué es lo que contiene el ser humano. Lo que contiene. Entonces, estamos hablando del el primer bloque de esta construcción es que el ser humano, como toda la creación, debe ejercer su capacidad como ser humano para que sea un ser humano. Ahora, ojo, porque no estoy diciendo que si no, no es un ser humano. O sea, no, Este es el... es que si tiene una vaca que no da leche, entonces es una no es vaca. sí es vaca. No sé, es como una semántica que no es tan importante ahora. Estaba en mi cabeza Claro, eso. no es como sí, no. Ok, ahora. En el Sí. rezo, hay un rezo que sale de la Tefilá Shacharit que dice que somos como animales, pero somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y ahí no. Sí, muy bien. Sí, Eso sale. Ma nahnu, ma chayeinu, ma chasteinu, ma Las tzidkoteinu. variantes son como nada delante de mí, los famosos son como si no existiesen. Motar ha'adam min ha'behema Los ayin. sabios como ignorante. Y Claro, después la sale diferencia entre un hombre y un animal hay es inexistente. no podemos percibirlo tanto Sí. si uno quiere ponerse humilde. Que akol ha'adam, porque todo va a la vanidad. Sí. Porque uno dice, mira, es súper importante lo que estoy haciendo, pero al final no es súper. Pero ojo con esto, porque eso te puede poner en una depresión bien profunda. Porque no es tan, el moral no es así, no está diciéndonos eso. Eso es un mensaje que nosotros tenemos que decirnos para bajar la arrogancia. La arrogancia que puede nacer en uno, que mire lo que soy, viste. Sencillito, vamos, que entonces no pase la paliza. Bueno, puede ser un argentino. No, hay cosas peores, no se preocupen. Ya, entonces, bueno, nosotros amamos a todos, pero el punto es que ese tefilá va en esa dirección. Es como, mira, yo hice el edificio. Okay, bueno, el edificio va a durar algunos 50 años y después, ¿qué marca dejó en el mundo? Pero eso no significa que no es un Adán, o sea, un animal no hace esto. Entonces estamos hablando a nivel básico. O sea, a nivel básico, Adán tiene esa capacidad. Y es importante Stam, incluso si alguien acá tiene que irse ahora mismo, lleva contigo ese mensaje, que mientras que estoy viviendo en este planeta, ¿quién soy? Si estoy actuando como humano, básico, o estoy no, actuando como humano. Uno ve un shawarma y ya se absorbe en ese shawarma, entonces se convierte en el shawarma. Como la única cosa que está ocurriendo en su cabeza es comer este shawarma. Jabal. Eso es el animal. Claro, Es como el es ejemplo como- que hicieron de un gato que era como un humano que servía comida y todo eso, pero la diferencia es que demostraron que no era humano, no era como humano el gato, que le pusieron un pedazo de queso y botó todos los platos y se comió el queso. Bueno, Pero el hombre puede restringirse Claro. no va a comer el pastel y botarlo, Claro. la sopa caliente, el chorizo. De hecho, Ahí sí se fuera del algunos animal. Bali Musar dicen que para poder ejercer nuestra capacidad de controlarnos siempre, incluso cuando está comiendo, está bien que deja un poquito. O sea, Ajá. tiene ganas de ¿Qué? comer todo, ¿Qué? deja un poquito. No estoy diciendo que tiene que hacer esto, señores. Cuidado. Pero es una práctica de Pero es una práctica de Pero ejercer el animal. control. Es que yo no me he perdido en lo que estoy haciendo acá. O sea, estoy bien. pensante. Soy Consciente. pensante. Bueno, Conciencia. eso, los Bali Musar son los que tratan de desarrollar este músculo en el ser humano, de ser más humano cada vez. Obviamente, no hemos llegado ni a religión. No hemos llegado ni a hablar de Torah y Mitzvot, no, porque estoy tratando de reservar eso para que veas como las etapas. Estoy hablando de una persona cualquiera, Ajá. que para él también, o sea, desde la filosofía pura,
sea un humano, por favor, no sea con los instintos básicos andando en la calle, porque en fondo tú también estás de acuerdo que no eres una vaca. Entonces no te comportes como un oso, una vaca, un tigre, sea un ser humano. Entonces, después de esto, obviamente Maharal ya agregaba muchas cosas encima de esto, pero lo que quería empezar es como de cero en este capítulo, es que Maharal pregunta dos preguntas importantes. Dice, entonces el ser humano tiene un nefesh elokit, tiene un alma, y eso es lo que estamos poniendo, ese es el nombre que estamos poniendo por sobre la conciencia, por todo lo que eleva al ser humano para que sea humano, el nefesh elokit, un alma de Dios, ¿ok? Entonces, él ya se distingue de todas las otras creaciones del mundo. Entonces, si tiene ese nivel y esa altura, entonces pregunta a Maharal, quizás una persona va a pensar, Shalom Yeli, Af emani yoshev batel mibli amal klal, הרי אמר לשלום, מדריקותו יגין עליו במקומו, ישיבתנו ועל כאן יחזירנו, כי משלו ייתן, ואין צריך לקנות לו שום מעלה. Entonces, el ser humano puede llegar a la conclusión que, sin decirlo, muchos ya piensan así, que ya estoy bien. O sea, está bueno. O sea, no tengo que... Ya cumplí la función. O sea, no, ¿por qué tengo que pensarlo tanto? O sea, ya es indiscutible que soy un ser humano. Yo me despierto en la mañana, hago mis cosas, no tengo que hacer nada, ningún esfuerzo especial, porque ya soy, nada me va a quitar un poco lo que estaba, nada me va a quitar el ser humano, el ser humano. Exacto, nada me va a quitar, ya no soy un gato, yo soy eso, yo pienso, interactúo con la gente, qué sé yo, ando bien, voy al fútbol, voy a esto, hago mis cosas sin reflexión. ¿Por qué tengo que hacer algo más que esto? En verdad, es la pregunta de millón. Que uno dice, bueno, otra vez Shaharit, otra vez como el rabino me va a molestar con ver, ¿por qué tienen crecer, como tú dijiste? Crecer, y esa es la palabra, crecer, tiene que crecer. ¿Cómo crecer? Al final, como la tefilá, bueno, todo lo que hacemos igual es vano. Entonces, bueno, ya déjame disfrutar. Déjame paz, ya estoy cumpliendo. Déjame disfrutar la vida, po. El po es chileno. Sí, eso es chileno. Déjame disfrutar la vida, po. Eso es chileno. Pero no, creo que en la tefilá sería como que antes de empezar con la teshuvá, empezaba con una teshuvá como del cuerpo, como de hacer ejercicio, Eso es ejercer control. Eso, una como teshuvá, antes de que empezara la teshuvá, hacía como otra También, teshuvá. sí, yo siempre decía que a las personas que más quieren... como no de la religión, sino que más humana. Exacto. Yo diría eso, dieta, cosas así, que luchan contra el instinto de no hacer nada. Eso es muy humano. Está muy bien, eso. Estoy de acuerdo. Es un tipo de chubá. Alguno va a hablar, ¿Kanye hizo chubá o no hizo chubá? Kanye no hizo chubá, según nuestra definición. Algún nivel de chubá, a su nivel sí, porque en fondo se dio cuenta, no es un animal que dice cosas y después no visita. Hizo cosas malas y ahora está haciendo reflexión. Está bien. Chubá, algún nivel de chubá es, pero el punto es que el Maharal dice que esto es súper básico para entender el ser humano. Que el ser humano no está hecho acá para que sea lo más vegetal posible, o sea, hacer nada en el fondo, hacer lo mínimo y pensar que ya soy un ser humano, entonces o sea, estoy equipado con mi humanismo y voy y hago y nada, no necesito más. Simplemente existo, ya. Estoy existiendo. Claro. Entonces dice Maharal, eso es lo que puse aquí en la pizarra. El ser humano se creó de koach. Fuerza. O sea, todo lo que hemos hablado sobre la característica del ser humano está en la potencial.
Ahora, cuando tú dices, mira, estoy mirando un auto que tiene 400 caballos de fuerza, no ha hecho una movida, entonces estoy mirándolo y tiene la potencial de moverse muy rápido, no, pero no se mueve y se queda así para siempre. ¿Qué va a decir sobre este auto? No tiene Año utilidad. tras año se queda ahí parado. No es un humano. No es un No, humano. sí, claro, un auto no es un humano. Pero ¿cuál es nuestra acción sobre este auto? No tiene Se queda- función, no tiene funcionalidad. No, es el límite. Pero ¿cuál es tu hargasha? ¿Cuál es tu sentimiento sobre esto? Es una. No fue hecho para, no De es para pérdida lo que fue explotada. hecho. Hargasha, No feeling, es, no es para lo que fue hecho. Desperdicio, ¿no? Si es desperdicio, Desperdicio. lástima, Ajá. del carro. lástima, una desperdicio, o sea, No, pasó teníamos su Ferrari, se quedó ahí en En el parque. en el parque, no se movió un metro, Ajá. toda su existencia, y después de 50 años no sirve para nada. Entonces todo el mundo dice, uy, Qué desperdicio. qué desperdicio, nadie disfrutó, nadie eso. Entonces ahora puedes multiplicarlo por 1000 veces cuando veas una persona que se queda bekoach. Una persona que... ¿Cuántas veces cuando estabas en la... yo era un director de colegio muchos años, entonces yo también soy un poco culpable de esto, pero ¿cuántas veces cuando nosotros éramos chicos, nuestros morim, nuestros profesores dicen a los padres, mira, ese niño tiene mucha potencial? Potencial, ¿qué? Eso Un significa... desastre, un desastre. Claro, eso normalmente significa que el profesor no tiene mucho bueno para decir, pero en fondo está diciendo que confía que el niño tiene cosas no descubiertas todavía. Ajá. O sea, tiene alto potencial, va a poder si quiere. Ajá. Hay que Pero- ayudarlo, hay que. Pero es cierto, ¿no? Todos los niños tienen su puro potencial. Cuando se realiza lo que tiene por dentro, uno ojalá ayuda al niño a desarrollarse y así expresarse, hacer muchas cosas en la vida que el fondo capitaliza y aprovecha todas sus capacidades. Eso es natural para nosotros pensar así. Entonces el Maharal dice que no es tan una manera de entender al ser humano. Eso es la manera de entender al ser humano. El ser humano es raw, es crudo. El ser humano, como es, tiene hartas capacidades, pero cuando no se utilizan, cuando no se aprovechan, se queda ahí en ese nivel de koach. Entonces, dice el Maharal, כי העליונים שלמותם בפועל ונצריכים לא תשלימותם הפועל, התחתונים זולת האדם, אין להם גם כן יצא לפועל, כמו שנברא נשנה לפועל. Dice que cuando se trata de la creación, uno no mira a una vaca y dice, esta vaca tiene harto potencial. El problema es que no está saliendo De ella. no está sacando, no está expresándose de esta vaca. Ajá. La vaca no necesita a ti que le dice esto. La vaca va a hacer lo que hace porque la vaca es un behemá. Como hablamos la semana pasada. Ba-ma. Todo lo que es. Dentro de él es lo que es. El animal automáticamente va a hacer lo que el animal hace, por instinto. Entonces, y si no, está enfermo. Entonces, la máquina está rota. Pero no es que no va a actuar, no es que no va a tomar leche, no es que no va a qué sé yo, whatever. El animal hace. Y todas las otras cosas que vemos en el mundo también, los luminarios, todo hace lo que se configuró hacer. Ajá. Para El lo único- que fue hecho. Claro, el único es el ser humano, que es muy frustrante, que batalla es la show. Entonces dice así, "V'chi kol shar nimsaim einem min adam asher kadam biyichud." Aquí habla de por qué Adam se llama Adama, de nuevo. Voy a repetir esto. ¿Por qué se llama Adama? O sea, todas las cosas vienen de la Adama. Todas las cosas vienen de la tierra. La Torah dice que todos al final salen de la tierra. Entonces, ¿por qué Adama al hombre? Porque
Koach el apoa, la mismo mensaje. Que como cuando uno ve tierra, ¿qué es lo que ves? Potencial, no ves nada más. Así tiene que pensar sobre el ser humano. Cuando veo el ser humano, tengo que ver potencial. Eso es lo único que puedo ver. Y creer en la potencial del otro ser humano. Pero lo que se va a Hotzi el apoa, lo que va a actualizar, lo que va a realizar, ese es el trabajo de cada uno. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando se trata de las perfecciones o las metas o los cumplimientos del ser humano, se trata de un nombre en los psukim se llama de frutas. ¿Okay? Una dama, o sea, de la tierra sale fruto. Entonces, muchas veces en los psukim, en los versículos en Tanaj, va a haber, por ejemplo, Imru tzadik ki tov ki prima alalem yochel. Entonces, se puede apreciar las acciones del tzadik, del justo, que son buenos, ki prima alalem yochel, porque ellos en verdad comen de las frutas de sus acciones en la vida. Entonces, si va a haber una persona realizada, va a decir, oh, esa persona está sacando provecho, está cosechando las frutas de sus esfuerzos. Las frutas de sus esfuerzos. Entonces uno hace, por ejemplo, traer una familia y hacer una parnasá para ellos y criarlos bien. Entonces el nahat, la satisfacción que va a traer, son los perot, son las frutas que uno recibe por su trabajo de haber superado el estado que estábamos hablando antes de no hacer nada. El estado básico. Una persona que dice, mira, no tengo que hacer nada. Estoy. I be. That's it. No tengo que hacer. Entonces no va a hacer esas cosas. No va a salir de su zona de comodidad para en verdad crear cosas y por lo tanto no va a sacar provecho, no va a sacar provecho, no va a cosechar nada. ¿Eso y el será que lo mantiene ahí? Tipo a no hacer nada. Vamos a hablar de esto. O sea, porque es importante cada vez que uses, en mi clase por lo menos, cada vez que uses un término, tienes que tener cuidado que sabes qué significa el término. Porque Yetzer Hara es un término muy grande. Sí. Pero lo que probablemente quiere decir es que hay un modus operandi simple del ser humano que busca comodidad, busca plano, busca no molestarse, busca la inercia. Si la inercia te lleva, y si ustedes no recibieron la educación que recibieron, que te llenan de ideas y de aspiraciones, probablemente estaríamos todos así. Como este animal, ¿cómo se llama? Sloth. Pero nuestro instinto animal lo va a llevar a oso perezoso. Pero el instinto animal también nos va a llevar a buscar comida. Ok, entonces uno como ha visto un... Claro, vamos a buscar comida y hace lo mínimo. Y se va con hambre, no sé, 3 semanas y dice, ya, po. Tengo que matar a otro animal para... Pero ¿cuáles son los potenciales que debe desarrollar el humano? Porque puede ser desarrollarse intelectualmente o ser un gran deportista, físicamente. Bueno, de eso se trata el Maharal, pero vamos paso por paso. Tú sabes a dónde vas con esto, que obviamente Maharal va a hablar de los grandes niveles que el ser humano puede hacer. O sea, va a empezar, que en principio yo creo que no es tan importante ahora como empezar a discernir entre las cosas que uno puede hacer para aprovechar su clasificación de ser humano. Estamos hablando ahora, primero yo creo que existe ya un mensaje. Cada persona sabe en su vida, estoy siendo más animado, estoy siendo más humano. Eso es como independiente, casi independiente de la Torah. Es como Yapo, como dije. También estoy pensando en Adán, cuando vio la muerte de su hijo de Abel, dijo que no quiero hacer nada por no traer en el mundo sufrimiento y la muerte. Y ya saben que 130 años ya se ha ido.
Esto también, no hacer nada, no es una lamentación, también es un nivel bastante alto de conciencia, porque sabes que vas a traer, ya conocemos Esquiajo, que no quiere atraer al Menashe, sabía que está algo mal. Es un nivel de conciencia que traes en el mundo, no solo que tú creces, también trae al sufrimiento y la muerte. Yo por lo menos no puedo entender eso, de momento. Ok, pero lo que estás diciendo es que la vida es compleja y yo, por supuesto, no dije un ejemplo que dije porque es la única manera de realizarse en este mundo. La cosa en común que tienen todas las acciones humanas es que viene con reflexión. Que un ser humano está haciendo lo mejor que pueda para pensar en su propia situación y ojalá a los demás. Porque en el fondo, si una persona es capaz de pensar y entrar en la realidad del otro, está superando aún más su propia situación, está reinando, está trascendiendo su propia situación. Entonces, por más que uno va, eso yo estoy soltando muchos capítulos ahora, por más que uno va asemejando a Dios, uno piensa como Dios. Y Dios tiene cero necesidad de preocuparse de sí mismo, sino que eso se da todo el tiempo. Entonces uno va asemejando a Dios cada vez más, su conciencia va subiendo a nivel, de un nivel a otro nivel. Entonces a veces uno piensa, mira, no sé cómo salir de este círculo vicioso que tengo, que estoy todo el día preocupado de mí. Bueno, preocúpate del otro. O sea, pero de verdad, no como, bueno, te voy a utilizar para que me haga bien. No, o sea, preocúpate del otro. Si tienes esa conciencia, o sea, enfócate en una persona que te necesita, por lo menos. Una persona que te pueda ayudar, que lo puedas ayudar. Y cuando lo ayudas, te va a cambiar todo el escenario, porque va a empezar a sentir una trascendencia porque de repente yo no me figuro como el centro del planeta. Ya me he superado ¿me entiende? ¿Entiende la gráfica? Que ya estás allá. Entonces, estás ligado con su propia existencia por necesidad, pero tu conciencia ya está volando y está cubriendo otros espacios. Pero si no me puedo ayudar a mí mismo, ¿cómo voy a ayudar a los demás? Bueno, Es una quimera. eso es cierto, y especialmente en términos prácticos de psicología y de salud mental, no es muy buena idea que una persona que está mal, que empiece a preocuparse del otro. Es de una forma seria. Pero estoy hablando de cosas puntuales. No es que tú tienes que cuidar niña que necesita que una persona esté con ella todo el tiempo para que... No estoy hablando de ser papá. Estoy diciendo de que uno, como ser papá, uno tiene que estar bien con uno mismo antes de que sea un papá. Pero uno espera que esa parte del ser humano se desarrolle mientras que uno es pequeño. Por eso, ojalá uno puede contar con una figura, con un contexto familiar, y por eso tenemos familias y colegios y etcétera, comunidades, para que la persona salga fuerte y autocontenido y en control de su propio destino, y ahora tienen de más para entregar a las demás personas. Entonces, por más sano que es la persona adentro, más va a poder dar, por supuesto. La psiquiatría dice que el que mejor entiende el problema es el que lo tiene, es el que mejor lo entiende. Lo que pasa es que tienes que tener conciencia para entender que tienes un problema. Cuando tienes la conciencia de que tienes un problema, para ti es más fácil ayudar a los demás. Sí. Porque tú ya reconociste, ya tienes la conciencia. Pero el otro tiene el mismo problema. Sí, por eso, que el otro tiene el mismo problema. Claro. Por ejemplo, la persona que tiene depresión, cuando toma conciencia de la depresión, él identifica a los demás deprimidos. Claro. Fácil. Ok, y lo trata y lo tiene controlado, y ahí puede ayudar a los demás. No, y cuando le ayudas al otro, te estás ayudando a ti mismo. No, pero es una figura... Bueno, ¿tú eres psicólogo? No. Pero por lo que he aprendido es que no es una buena...
Perdón, pero no es una buena receta. No, o sea, yo no voy a ir a consultar con una persona que tiene problemas de depresión para mi depresión. No, pero en el nivel que estábamos hablando de que cuando comienzas a dar a los demás, es cuando tú más te ayudas a ti mismo porque comienzas a reconocer. Claro, estoy de acuerdo, pero es el comienzo de... No es que ahora estás apta para ayudar y andar con procesos y no. Sí, porque me acuerdo que dice que Moshe Rabbeinu, para poder dar un consejo, tenía que entender primero qué era lo que le estaba causando a esta persona. Entonces, primero tenía que entender el motivo y después poner el lugar. ¿Sabes lo que se llama esto? Empatía. ¿Qué? O sea, para nosotros, no tiene que ser Moshe Rabbeinu con profecía, tiene que ser una persona empática. Empatía significa, ¿cuál es la diferencia entre simpatía y empatía? Simpatía, se puede imaginar una persona, o sea, una muy gráfica, una persona en un pozo. Sí. O sea, esa persona en el pozo está mal. Sí. ¿Se están imaginando? Está en un pozo. Chuto como ahí. Y tú estás caminando arriba del pozo. Si tienes simpatía, va a mirar hacia abajo y dice, oye, ¿está bien allá? Estoy preocupado. ¿Qué necesita? ¿Necesita algo? Y va a decir, no, bueno, ya. Y tú andas. Eso es simpatía. No, estoy diciendo simpático. ¿Right? Empatía es la persona que va a bajar al pozo y va a sentarse al lado de ese señor. Entonces va a sentir lo que siente. Va a sentir lo que significa estar profundamente en la tierra, lo frío que es, oscuro. Y lo puede ayudar mejor. Y en sí, solo por hacer esto, ya está ayudando. Porque la persona se siente que tiene una persona que lo entiende. Da lo mismo si dice una palabra o no, da lo mismo. Pero esto es empatía. Y de ahí, obviamente, una persona está en una situación que lo puede ayudar. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero el punto es que el Maharal quiere decir así. Ahora el Maharal va a ir al otro extremo. Un poco lo que estabas también tocando. ¿Qué pasa si tiene una persona? Entonces ya, el ser humano está hecho, estamos aquí todos nosotros, dado mismo la edad que tenemos, porque hoy es hoy, y lo que hacemos hoy no tiene nada que ver con lo que hicimos ayer. Nosotros hoy podemos sacar más cosas que tenemos por dentro, que siempre quisimos, siempre quise escribir ese libro, siempre quería amendar una situación, que siempre quería tirar, no sé, siempre se puede expresarse más. Dice Maharal, ok, lo acepto, pero ¿qué pasa si desafortunadamente uno se corta? O sea, uno se va de ese mundo. O sea, desafortunadamente, nosotros conocemos personas que se mueren muy jóvenes. Bueno, no tenemos, en este país no necesita mucha imaginación. Estoy hablando de nuestros hermanos, ¿no? Uno va y da a todos. Entonces, uno empieza a decir, no, en verdad, con ese. No tiene. Mira, yo aconsejo, no entras en su realidad. Estoy hablando. Su Heshbon con Hashem, no va a entenderlo nunca. Estoy hablando como principio. Como principio, ¿qué es lo que nosotros podemos entender si el ser humano está hecho para los Hotzimikoach Alapoal? Entonces esa persona, ¿verdad? Entonces, si no ha hecho esto, si una persona no ha hecho esto, en verdad, no porque estoy culpándolo, no hablamos de esto, pero hablamos de una persona que simplemente se le quitó la vida. Entonces, ¿qué? Entonces dice Maharal, el Maharal dice, ahora está tirando otro término que es muy importante, Olam Haba, que en verdad no es el tiempo para ahora, pero Olam Haba, el mundo por venir, es simplemente para nosotros por ahora. Obviamente tiene otro nivel de entendimiento, pero es importante tener una definición que funcione. El mundo por venir significa todo lo que estamos hablando en términos de conciencia. La persona A
hecho un esfuerzo para actuar como ser humano y lograr cosas en este mundo, esas cosas se llaman su mundo por venir. Así de esa manera. ¿No? Entonces, nosotros tenemos nosotros hemos hecho un esfuerzo para entender Dios. Ese entendimiento de Dios es tu Olam Haba. Obviamente va a magnificarse, porque mientras que estamos aquí, sentimos una limitación por el contexto de ser dentro de un cuerpo, dentro de todas las distracciones, dentro de muchas otras cosas que ejercen control por sobre nosotros, que no nos deja experimentar lo que en verdad estamos pensando y sintiendo. Entonces, Olam Haba es esto sin límites. Entonces, tú tienes una noción de Dios, que Dios es amor, que Dios es todo, que Dios es lo que sea. Eso es tu Olam Haba. Tu noción del bien, tu noción de otras cosas que son nociones eternas, sin ideas eternas, y con las cosas que vas tocando durante tu vida, y entendiendo y conectándose con esas cosas, eso es tu Olam Haba. Ahora, si vas a tener una persona súper inmaduro, o lo que sea, que llegó a este mundo y se fue, por las razones de X, lo mataron, que sí. Entonces va a decir, oh, bueno, entonces no va a recibir, le va a quitar todo eso Olam Haba de él, porque no ha hecho este esfuerzo de hacer el esfuerzo de sacar de la potencial al actual. Entonces, ¿el Olam Haba es individual? Sí. Es individual, no es colectivo. No. Wow. O sea, es colectivo en el sentido absoluto, porque uno se conecta con la eternidad de Dios. Sí. Pero en términos de como colectivo, como, oye Jaime, vamos al super Olam Haba ahí juntos y no sé, jugamos la pelota un poquito. No es una conciencia de que, vamos a pasarlo bien juntos. No como nuestra. Es difícil para mí recuperar la palabra, pero no es esto. Yo creo que él se refiere más por ejemplo, el pueblo de Israel como conjunto, como pueblo, concepto. Como concepto se gana el Olam Haba. Así, por ejemplo, dentro del pueblo, yo soy parte del pueblo, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo al que pertenezco, vamos al Olam Haba. O sea, yo soy personalmente del Maharal, del Rambam. Yo soy más de la opinión que tiene que pasar por la conciencia. O sea, las personas que no tienen conciencia de nada, lo que Hashem hace con ellos, no sé. No es algo que pueda hacer. Porque ahí uno entra en otras cosas. Pero estoy hablando a nivel racional, de la manera que nosotros podemos racionalizar sobre esas cosas. La persona tiene que elaborar esas cosas, tiene que de alguna manera trabajarlo individualmente. Y de la manera que lo hace, recibe Olam Haba. ¿Okay? Entonces, dice el Maharal, no, eso no es el problema. Que Maharal emplea una cosa muy interesante. Dice el Maharal, ¿qué pasa si tiene una persona que tiene toda la intención de hacer algo bueno? Está equipado, va a salvar una vida, que está abajo de una ruina, y está ahí, y de repente la ruina se colapsa más y ¡boom! Y imposible, ya no puede. Entonces la Gemara dice, ha hecho todo, tenía toda la intención de hacer la gran mitzvah, se le da la recompensa igual. Se le da recompensa igual. Eso nos dice que hay una cláusula de esa cosa de maximizar, de salir de lo potencial al actual, porque está diciendo que a veces, mientras que tenga la hajaná, tenga la preparación para, eso no le quita Olam Haba. Porque el impedimento tenía que ver con su cuerpo. Su cuerpo se murió, pero su neshama estaba apta. Menos si la persona niega inconscientemente, decide que eso no es, o sea, vea una situación o vea oportunidades, o siempre en su vida niega oportunidades conscientemente, eso le va al otro camino. Pero una persona potencialmente es apta, su neshama le dice en general,
eso, entonces está abierta. Lo que pasa con nosotros es que nosotros tratamos de escalar estas escaleras en la vida, maximizando el potencial para perfeccionar la conjunta del guf, del cuerpo y la neshama. Pero la neshama en sí, dice Maharal, va a donde está destinado a irse. Entonces para Maharal es importante como pintar un poco el cuadro acá. Primero que nada, uno que hace nada en su vida, porque no está maximizando la potencial de la conjunta de la neshama y el cuerpo. Porque el cuerpo está aquí para ayudar a la neshama a sacar a la actual lo que tiene por dentro. Pero por otro lado, si la neshama y el guf se separa, como casi por fuerza mayor, digamos, de la persona, porque hay algo que le pasa y se separa, entonces esta alma igual va destinado a donde tiene que ir, porque es un alma. Claro, es un alma imperfecta, quizás en ese sentido que no ha pasado por el proceso que tenía que pasar, pero no es que le va a afectar la adversamente, digamos, si existe la palabra, por el hecho que no. En la omisión no la afecta, es solo cuando se actúa en contra de una persona. Dice, bueno, veo que puedo ayudar a esa persona a salvar su vida, pero no me importa. Ahí se afecta. Entonces la conciencia, mira, tenemos que terminar, pero el punto es que lo que quería dejarles como un mensaje, no hemos terminado ni siquiera el capítulo, ustedes fueron muy activos hoy. Está bien, me gusta, pero el punto es que tenía un rab mío que siempre decía, nosotros estamos súper preocupados con lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Hay que irse al doctor, en la mano, qué va a pasar con la mano, qué va a pasar si estoy lastimando el pie, vamos a ser los primeros que arman una cita con el doctor, vamos a ir por él porque me siento mal, me siento eso, me siento... Lo que pensamos, la manera delicada que tenemos que tratar nuestro seichel, nuestro intelecto, eso no nos damos cuenta tanto. Pero es mucho más delicado y mucho más importante. Porque eso es la cosa que hace que nosotros seamos seres humanos. Entonces, si el ser humano está lleno de pensamientos de dreck, de basura, entonces la persona va a vivir una vida que está de alguna manera lidiando con esa basura todo el tiempo. Entonces cuidemos el intelecto, cuidemos el seichel, hay que cuidarse de lo que nosotros dejamos entrar, el alimento, lo que nos exponemos a, porque si se expone a basura, entonces la basura de alguna manera está ahí y eso se puede demostrar científicamente incluso hoy. Los esquemas cerebrales se construyen físicamente, están, la neurología dice que los esquemas están, es decir, para desconstruirlo uno tiene que trabajar duro. ¿Y se te puede construir la realidad también? ¿Dentro de uno? Sí, no, tu realidad también se construye por toda la información que tenés. Por eso que estoy diciendo, que la realidad tuya, ¿de qué es? De lo que tienes acá. Claro. Tu idea es lo que tienes que hacer en la vida, lo que tienes que hacer mañana, tus expectativas de vida, tú eso, tú el otro, que todo parte. Pero está bien, pero el punto es que es como lo que nosotros comemos. Tenemos mucho cuidado de lo que comemos. No, eso no se come, eso no lo puede comer. ¿No? Eso es obvio. Pero lo que podemos ver, lo que podemos pensar y lo que dejamos entrar en nuestros circuitos de pensamiento, eso me da a veces uno ve una película que está llena de violencia y uno dice, ¿y qué importa? Pero uno se acostumbra a la violencia y de repente en Estados Unidos se dieron cuenta que después, un cierto recuerdo que eso pasó hace décadas, pero después que salió una película súper violenta, los jóvenes que salieron del cine hicieron actos de vandalismo. Como una gran novedad. Que es obvio. Es obvio. Eso se ve en los niños, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando niños, no sé si recuerdan a este actor, Jean-Claude Van Damme, cuando niños y salían las películas de él, entonces apenas terminaba la película, con niños sabes mucho más rápido. Pero con adultos
probablemente la primera vez no le va a hacer esto, pero se entra en el chip y después la segunda, tercera, entonces ya se hace normal. Bueno, Estamos con el horario porque no sé si vamos a tener mensajes.